Exacto, y que él tuviera algo de que aferrarse. O sea, Dios no da los sueños porque sí, Dios nos da los sueños porque Él nos quiere guiar, porque Él nos quiere Claro, que mantengamos la fe. No es porque, ay, es que yo sueño y soy mejor que nadie. No, es que hay una intención detrás de esto, ¿no? claro. Y luego también, por ejemplo, cuando José quería dejar a María, se le apareció un ángel, ¿verdad?, en sueños y le dijo, no la Ujú. dejes, que lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Y luego después se le apareció, llévate el niño a Egipto, y luego vuelve otra vez, y así, ¿no? Como que siempre se le aparecía como en sueños a José. Entonces, por todas partes en la Biblia lo vemos, o sea, esto es una forma, y yo siento que también eso es una de las formas en las que Dios, pues, me ha hablado a mí, Totalmente de y acuerdo. que Dios habla. Otra forma que Dios habla es a través de las visiones. eh, a mí me pasan como en el estado de letargo, como cuando estás entre dormido y despierto. O sea, no, saben, como cuando te estás quedando así medio dormido Ujú. y no necesariamente tiene que ser así. Yo sé que hay personas que ven visiones con los ojos, o sea, despiertos Despierto, sí. completamente. Ujú. Ajá, y el Señor de repente, ¡buah!, les da una visión y bueno, les traigo algunos ejemplos. El ejemplo de Isaías 10, donde Dios le da a Isaías una visión profética donde él contempla el templo donde está Dios sentado en su trono, con los serafines alrededor. Luego, todas las visiones que Dios le dio a Juan de Apocalipsis, a Daniel, en Daniel 7 y 8. A Tengo aquí Pablo. Hechos 10, la visión de Cornelio, y luego la visión de Pedro para que fuera a predicarle a Cornelio, a su familia, ¿no? Y en el libro de Ujú, Hechos, sí, sí. por cierto, tenemos un montón de ejemplos. Cuando Ananías Dios se le aparece en visión a Ananías, le dice, mira, lo tengo aquí. Hechos 9, 10, 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien le dijo el Señor en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí. Le dijo el Señor, levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo, porque aquí él ora y ha visto una visión de un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Como esto, montón en Hechos. Dios les decía, vayan por aquí, no vayan por aquí. Tú, creo que hoy escuché un video tuyo también del Espíritu Sí, Santo guiando a... hablándole a Pablo, sí, sí, sí. Ajá, exacto. Entonces, En una a ver, visión. Dios da visiones. O sea, esto pasa. Ujú. Luego, otra forma más en que Dios habla es a través de sus profetas. Amos 3:7, porque no hará nada el Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Zacarías 7. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tenemos que saber que hay gente que tiene ese don, que Dios le habla y le escuchan la voz audible de Dios y le dan una profecía y Dios te habla a través de esa persona. Como dice la palabra también, pónganlo todo a prueba, quédense con lo mejor, desechen lo que no, y que Dios mostrará quién es el profeta si se cumple o no se cumple la profecía. Esto también lo dice la palabra. Claro. Pero Dios usa profetas y esta es otra de las formas en las que yo siento que Dios también me ha hablado a mí. De hecho, una de mis mejores amigas, que es Cintia Rodríguez, que la he entrevistado ya 2 veces, Ujú, esta ujú. niña tiene el don de la profecía y no siempre, porque es verdad que es cuando Dios quiere, en algún momento ya de repente o estamos orando y de repente el Señor empieza a hablar. Y uno ve que las cosas que ella dice se cumplen. Yo con ella he tenido experiencias increíbles. Bueno, ajá. Otra cosa es, otra forma, aparte de los profetas, Dios también, porque nosotros, yo profeta no soy, pero Dios puede hablar a través de la voz audible a alguien. A mí esto me ha pasado muy poquito, pero es verdad que sí, alguna vez yo he escuchado la voz del Señor diciéndome algo específico, generalmente muy corto y generalmente algo muy así como, Sí, como urgente. sí, sí, sí. O sea que Me ha esto puede pasado. pasar.
Me ha pasado también muy, muy poco, pero me ha pasado. Ajá, exacto. Entonces, esto pasa. Tenemos cuál ejemplo, mira, el de la zarza ardiente. Ahí se escuchó la voz de Dios. La voz de Mira, Dios. aquí está la zarza ardiente. Esa es una forma. En primera de Hermosa, Samuel, ya lo vi. Hermoso, me primera de encanta. Samuel 3, tenemos el llamado de Dios a Samuel, cuando por primera vez Samuel escucha la voz de Dios y le dice, lo llama, ¿no? Que él no reconoce la voz, Samuel, Samuel. Bueno, lo llama 3 veces, ¿no? Luego, esto es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Hechos 13:2. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de lo que los he llamado. Hechos 8:9. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, increíble, para que evangelizara al eunuco, creo que fue este el caso. Hechos 9:4-6. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo escuchó la voz de Dios, ahí se le apareció y creo que también vio una luz, ¿no? Que fue la que hizo No que recuerdo. se pusiera ciego, porque esa es otra forma que también Dios se puede presentar, porque Dios puede, si quiere, aparecerse en una teofanía. O sea, Dios te puede, Jesucristo mismo se le puede aparecer a una persona en un sueño, en una visión, en persona si quiere. Amén, claro, claro. Es que O no sea, que Él tiene eso lo puede limitaciones, hacer. exacto. Sí, claro, exacto. Para Él todo es esto posible. Ahora, ¿por qué es todo esto posible hoy en día? Y esto es lo que yo creo con humildad de corazón, porque yo no creo que es que hay, porque es que nosotros que somos tan bellos y tan especiales, nos lo Sí, sí, merecemos sí. todo. No, 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 no. Nosotros estamos viviendo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento a través de Joel. Todo está escrito. Todo está escrito, exacto. En Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Y ahí continúa diciendo como cosas terribles que van a venir. El sol se convertirá en tiniebla. ¿Por qué leo esta parte también? Porque es que estamos cerca de este tiempo, estamos cerca de los últimos tiempos. Y el Señor necesita gente que lo escuche. ¿Por qué? No porque sí, Dios es muy intencional, es porque Él quiere que su palabra sea predicada, es porque Él quiere que nosotros demos el mejor testimonio, es porque Él nos quiere corregir para que podamos dar el mejor testimonio, es porque Él quiere que nosotros sepamos a quién tenemos que hablarle, cómo, darnos las estrategias. Miren, hay un pastor que no sé si es pastor, pero bueno, él habla por aquí por TikTok, por aquí lo conocí. Y ese señor es un teólogo, porque todo lo que habla, él te habla así, la exégesis de la Biblia, te explica todo, pero así que tú no dices, wow, qué hombre tan inteligente. Te habla de libros, te habla de cosas, y luego él te dice, yo no soy sensacionista, yo creo en los dones del Espíritu Santo. Y yo creo que todo el mundo le debería hablar el Espíritu Santo, todos deberíamos, porque es necesario, porque estamos en los últimos tiempos. Así que, o sea, y yo me encanta porque él tiene como un poco de las dos cosas. Yo lo escucho bastante, me gusta mucho porque siento que es algo como muy, wow, o sea, un mix muy interesante. Pero es verdad, o sea, hoy en día Dios necesita esto, o sea, Dios él lo está haciendo y está cumpliendo con esa profecía porque es necesario. Miren el mundo como está. Ahorita tú le llegas a una persona dándole un bibliazo y lo que vas a hacer es que lo vas a apartar. ¿Me entiendes? O sea, Dios necesita que tú ames a la gente, darte una palabra para que tú le digas a la gente y le llegues y Él sabe cómo tú le vas a hablar y qué le vas a decir que le va a tocar el corazón. Claro. ¿Me entiendes? Dios es súper estratégico y esas estrategias, si somos colaboradores con Dios, como dijimos al principio, y nosotros podemos escuchar su voz, pues obviamente Él va a buscar revelarse a nosotros. Obviamente. Entonces... Bueno, en Hechos 2:17, en el Nuevo Testamento se repite este verso, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y eso lo estamos viviendo hoy. Jesús, yo soy de las que creo cada vez más, y viendo el mundo como está, viene pronto. Y Dios está haciendo lo que está haciendo porque es necesario y es bíblico. Entonces, si es posible, y si es una persona que vive en santidad y lo busca y lo ama y el Señor ve que esa persona va a obedecer a las cosas que Él le dice, por supuesto que Dios lo va a hacer. Ahora, otras maneras más en las que Dios yo siento que habla, y obviamente seguramente me ha hablado a mí y a ustedes también, que Dios dice que la palabra de Dios nos enseña que nos habla a través de nuestros pastores, de las personas que tienen intimidad con Él, de los buenos consejos.
Proverbios 11:14, donde no hay buen consejo el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 15:22, sin consulta los planes se frustran, pero en los muchos consejeros triunfan. Proverbios 19:20, escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Entonces yo creo que Dios usa a nuestras autoridades, a nuestros líderes, a las personas que tienen intimidad con el Señor, que tienen una relación con Él súper cercana y hermosa y íntima para aconsejarnos. Yo misma, Vero, yo me acuerdo mucho una vez yo hablando contigo, que estábamos hablando de, a mí me estaba pasando en ese momento que estaba como con un ataque espiritual y yo, ay, Vero, me está pasando esto y tal. Y Dios te usó increíble, que te dijo, o sea, como puso en tu mente, me dice, prima, ríete de esto, la canción de Juan Luis Guerra. Sí, Yo la sí, miro, sí, sí, recuerdo. y qué otra. Y yo, prima, y me acordaste de una profecía que me habían dado a mí hace años, que una pastora me dijo, el Señor me dijo a través de la profeta, me decía, tú te vas a reír como Dios se ríe de todas estas cosas, de los ataques espirituales. Y yo te dije, ¿me lo estás recordando? Que iba en línea con lo que yo Con te estaba, eso, bueno, con lo que el exacto. Espíritu Entonces, y ahí Santo yo me me estaba acordé, yo diciendo. dije, claro, Señor, y yo que no le voy a parar ni atención, no le voy a prestar nada de atención, y me voy a reír de lo que, porque es que, ¿sabes? O sea, yo me imagino, a veces uno se, ¿cómo se dice? Se entrega al sufrimiento y Dios se está riendo, y que ella pudiera estarse riendo conmigo y no se está riendo. Bueno, Exacto, sí, 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 te luego otra entiendo. forma en la que habla Dios, a mí me ha pasado muy poco, pero una vez me pasó y fue muy loco, es a través de señales. Ojo, yo esto no lo aconsejo. Y aquí yo sí soy, pero si la Biblia lo dice, esto pasa. O sea que Claro, yo digo que si es bíblico es posible. total. Vamos a leer Jueces 6:36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Es decir, hay gente que le pide señales a Dios. A ver, es lo que digo, yo trato en la medida de lo posible de no pedirle señales a Dios, y de hecho la vez que le pedí una, me morí del miedo con la señal que me mandó. Tú me pediste una señal, te dijo. Horrible, ya después de esa vez dije, no Señor, yo no te vuelvo a pedir ninguna señal más nunca. Yo te creo. Pero sí, bueno, el Señor puede hacer eso, ¿sabes? Bueno, ha pasado, ¿no? Y bíblicamente en Segunda de Reyes 28:11, no lo voy a leer porque es largo, por amor al tiempo, pero ahí hay otro ejemplo. Y luego también yo pongo como señal prestarle atención a las cosas que ocurren alrededor, porque Dios nos habla también con los ojos abiertos. Dios nos puede hablar a través de una alabanza, a través de una película, de su creación. Dios se comunica con nosotros a través de su creación. También sobre la paz que tengamos con respecto a un asunto o no. Como yo les decía antes, a mis pastores no escuchan la voz de Dios, pero Dios les pone a ellos la certeza en el corazón de lo que En tienen el o no corazón, tienen que que hacer. también es una manera muy importante de Claro, comunicar. o sea, Dios habla a los pensamientos, a la mente, las ideas que se nos vienen a la mente. Yo misma lo reconozco, yo digo, es que esta idea es demasiado buena, esto jamás se me hubiera ocurrido a mí. O sea, yo Sí, constantemente me lo pasa, y yo lamento me unos pasa, pensamientos que yo digo, no, esto es Dios, es que a mí, ¿dónde me va a dar a mí la mente para esto? Entonces, pasa. y bueno, a través de su creación, y bueno, yo creo sinceramente que si tú estás muy pegadito de Dios, Dios te va a Él te va a guiar, hablar. ¿no? Y Él te va a guiar, así escuchas o no escuchas audiblemente, Él te va a guiar. Si tú estás muy pegado de Dios, vives en arrepentimiento constante, santidad, oras, lees la palabra, tratas de actuar en obediencia, es que Dios te va a guiar. Dios dice la palabra en un verso, ahorita no me acuerdo, que el hombre hace planes en su corazón, pero es Dios quien dirige sus pasos. ¿Y cuántos versos no hay de Dios siendo el que dirige los pasos de los hombres? Los O sea planes, que yo claro. esto lo creo fielmente. Y bueno, siempre priorizando la palabra y pasando todo a través del filtro de la palabra de Dios, pues yo creo que Dios nos habla de todas estas maneras. Y como yo les digo, pues a mí específicamente Dios me habla mucho a través de su palabra, mucho. O sea, pero así que yo digo, yo abro la Biblia en la mañana para estudiar y yo no puedo creer lo que estoy leyendo. Yo digo, o sea, esto es exactamente lo que necesitaba leer.
¿Cómo? Yo no sé cómo lo hace Dios, pero Dios constantemente tal, o que tú Llega a pongas una, tiempo y es que él es consejero, él es el consejero sí, ideal, o sea, en realidad. o que tú pones una prédica. Y de Ujú, repente, o sea, era tal cual el consejo que tú necesitabas o el exacto. consuelo que necesitabas. Dios habla todos los días y a través de sueños, obviamente, de visiones, de su voz audible, de todas estas cosas que nosotros dijimos, pues Dios puede hablar. Y yo siento que Dios, pues, un poquito de cada una, pues sí, esas son las maneras en las que Dios me habla a mí también. Claro, no, y creo que esto no lo mencionamos. Él también puede hablar, dijimos que él puede hacer lo que quiera y hablar de cualquier manera, incluso en cosas insignificantes que no le damos importancia, cosas que no te, que tú dices, no, esto es imposible, pero es Dios hablándote, que es a través, él usa personas que incluso pueden que no sean creyentes, que estén súper alejados de él, que, pero él puede usar esas personas para hablarte, para bendecirte, para ministrarte, o sea, Total. y tú quedas así como que, o sea, él puede hacer cualquier cosa, para él no hay ningún tipo de Amén. límite, de límites. Yo pienso que lo más importante es que nosotros tengamos esa fe de que él lo va a hacer, esa fe de que lo va a hacer. Entonces, es importante que mantengamos esa comunión con Él, que todos los días podamos hablarle para que podamos entonces también escuchar, escuchar su voz. Amén, Sí, amén. después intimidad. Entonces, amén. Les doy la bienvenida a todos los que están llegando recientemente. Este es un live en donde estamos entrevistando a Annie Sánchez. Nos está hablando sobre cómo escuchar la voz de Dios, cómo es su relación con el Señor, dándonos testimonios y sembrando esa fe en nosotros del saber que personas como tú, como yo, personas normales, personas cercanas, pueden dar testimonio de que el Señor es su amigo, es su padre, es su todo. Así que les doy la bienvenida. Gracias por esos tap tap, por compartir este live, que está siendo de muchísima bendición tanto para mi vida como para todo aquel que, que se quede. Amén. Amén. Prima, entonces, acabamos de hablar de que cómo Dios te ha hablado a ti. Ahora cuéntanos cómo sabes que es Dios el que te está hablando. ¿Cómo lo identificas? Porque yo sé que Esa esa pregunta suele es ser, importante, ¿eh? sí, yo sé que a veces hay ese tipo de confusiones, pero entonces dinos tú, ¿cómo sabes tú que Él te está hablando? ¿Cómo puedes identificar que es Dios? Ok. Primero, son consejos buenos y bíblicos. O sea, Dios nunca te va a decir, este, mandarte a hacer una cosa que es pecado, que es imprudente, que está mal. O sea, lo primero, pásalo como dijimos antes a través del filtro de la Biblia. Eh, Amén. un sueño, una visión, o escuchaste algo, te dieron una palabra, lo que sea, nunca se va a contradecir con la palabra de Dios. O sea, y yo a que se te enciendan todas las alarmas. O sea, esto primero y principal. Luego, si yo recibo un sueño o una visión y tengo dudas, le pido, Señor, yo dudo. Como yo dije, hay que ser honestos con Dios. Claro, total. Yo no, esto es muy raro. Yo necesito que tú me confirmes si esto fuiste tú o no fuiste tú. Confírmamelo a través de tu palabra, confírmamelo de mil maneras. O sea, que yo sepa que esto ha sido tú y solamente tú quien me está hablando, y si no, yo no voy a hacer nada. Entonces, eso es como súper importante. Se me viene ahora mismo un ejemplo donde, bueno, hubo una situación en mi iglesia, no voy a decir qué fue lo que pasó, pero Dios me mandaba a mí hablar con una persona como para disculparme por una situación, ¿no? Y yo, bueno, yo, Señor, no lo voy a hacer. Esto no eres tú, Espíritu Santo. Esa persona se está portando Me da risa demasiado porque es mal. que yo a veces me pasa. Esa persona se está portando demasiado mal. Yo no lo voy a hacer. Entonces, pero Dios me está mandando a mí a hacer algo. Entonces yo, confírmame que eres tú, Señor. Esto no eres tú. No. Y ese día me acuerdo claramente que tuve, cuando me levanto, o sea, yo siento que Dios tiene el control de mi algoritmo de YouTube. El Espíritu Santo Total, llena mi teléfono, sí. porque toda prédica que me sale me persigue. Y yo, no, Señor. Y
era una predicación de Gloriana Montero, donde ella estaba hablando de la importancia de que nosotros buscáramos la paz entre los hermanos y que si había un conflicto, teníamos que agarrar a esa persona y hablar con esa persona. ¿Y tú? Yo, no, cuando la escuché yo, no, esto es casualidad. Ay, Dios mío. Esto no puede ser verdad. Y yo, esto es el enemigo. Y luego me acuerdo que esta noche el Señor me decía, sí, o sea, Annie, yo te estoy diciendo las cosas y allá tú, si tú tienes, no eres lo suficientemente madura. Así me lo dijo. Y yo, nah, Chama. y yo, Señor, ayúdame entonces, hazme la fuerza, yo no puedo. Y mira, eso fueron meses, pero yo En sufriendo para serio. poder hacer esto. Es que la situación era difícil, pero al final se resolvió y Dios me dio el valor. Claro, tuve que, bueno, o sea, fue gente orando por mí y todo para ayudarme. Y de hecho, pues, que es duro, pero al final lo pude hacer. Y el Señor me lo decía, es que Agni, es que lo vas a hacer. O sea, pero no como que lo vas a hacer, como que lo vas a hacer, sino como que Él me decía, Sí. es que al final lo vas a hacer. Y yo le decía, no, no puedo, no puedo. Qué Y lo belleza, qué hice, ¿sabes? belleza. Entonces, dice la palabra de Dios, luego también, el corazón que tiene a Dios reconoce la voz, como reconocer la voz de tu papá. Esto lo escribí yo, perdón. Pero dice la palabra de Dios en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Sí. Entonces tú vas a saber cuando Dios es el que te está hablando, o sea. Y yo le doy gracias que me persiga así, que a veces uno se pone sordo y te insista. O sea, gloria a Dios por eso. O sea, de verdad. Claro, porque Él tiene un Luego, propósito siempre con cada cosa. sí, sinceramente. Luego también yo creo que Dios se hace entender, o sea, Él va a buscar la manera de que tú lo entiendas. Fíjate como yo, Y que no, reconozcas que es Él, porque aparte se lo estamos preguntando. sí, O sea, exacto. no te va a Entonces, dejar a medias, nunca. no, fíjate que yo, no, un sueño, no, luego una predicación, no. Yo creo que hasta por la palabra me estaba hablando también estos días, me estaba mostrando como todo un estudio de la palabra que era que me llevaba a eso. Y luego más sueños, más hablar conmigo. Y yo que no, pero dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y yo Wow, lo siento que estaba ese te leyendo haré anoche. entender es como que, es que yo voy a buscar la forma de que tú Estoy. entiendas. Ajá. O sea, él se va a esforzar. No, exacto. Y no te van a quedar dudas. No te No, van a poder exacto, de quedar que es dudas de que él. soy yo. Otro verso, Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Yo oro mucho con estos versos y yo siento Me que encanta. ciertamente Dios nos muestra cuál es el camino. Ahora, cuando se trata de orar, por ejemplo, para preguntarle a Dios cosas específicas, la pregunta era, perdón, ¿cómo sabes que es Dios el que te está hablando? ¿Cómo lo ¿Cómo lo identificas? identificas? Exacto, entonces a veces tú le quieres preguntar algo específico a Dios, ¿cómo identificas tú que esa respuesta viene de Dios? Por ejemplo, bueno, voy a lanzar flechas aquí, pues, me compro o no me compro esa casa, hago o no hago ese negocio, ese es el hombre para mí, yo quiero esto, yo quiero aquello, ¿sabes? Y yo Lo dejo siento o que no lo dejo. ajá, exacto, entonces yo siento que tú cuando le quieres preguntar algo a Dios y quieres recibir la respuesta que viene de Dios y saber que fue Él el que te dio la respuesta es no vengas con un ídolo en tu corazón. Es decir, tú no puedes venir a Dios como que, bueno, puedes ver, tú puedes hacer lo que tú quieras, pues, pero no deberías venir a Dios diciéndole como Ay, que, qué ocurrencia. diciéndole como que, ay Señor, yo me quiero casar con Él, permite que yo me case con fulano o permite que yo me compre esa casa o que ese es el trabajo, Dios, es ese. O sea, cuando tú haces así, o sea, yo no digo que no le pidas las cosas a Dios, pídeselas, pero ven con un corazón rendido porque por algo Jesucristo dice en el Padre Nuestro, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, yo siento que Dios, cuando nosotros idealizamos las cosas, hacemos de las cosas en nuestro corazón un ídolo, hay que tener demasiado cuidado porque Dios mismo te puede responder según el ídolo que tú traes y les voy a leer un verso que anótenlo. Ajá, vamos a anotar. Ezequiel 14:1-5. Vinieron Ezequiel a mí 14. algunos, Repite, 14, prima. Ezequiel. Ezequiel 14:1-5. Ok.
vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en algún modo consultado por ellos? Habladles, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y ha establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Miren, este verso es verdad. Y yo conozco cantidad de gente que le pregunta cosas a Dios y después vienen con que Dios les dio un sueño diciéndole: sí, es eso. Sí, 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 siempre sí, sí, sí. Y no. Y es porque la gente ya vino con un ídolo. O sea, y te puede hasta dar una profecía, porque esto era un profeta, que el profeta les dijo porque Dios le dijo. O sea que aquí, cuidado cuando tú vienes a Dios a pedirle algo, no idealices. Dile: Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad, yo te lo rindo. Claro, O sea, a mí, si tú me das esto, yo sería demasiado feliz, pero dice la palabra de Dios que Él hace las cosas mejor que lo que nosotros podemos pedir o imaginar. O sea que si Dios dice que no, es porque Él tiene algo mejor. O sea que tenemos que venir rendidos. Eso es súper importante. Y ojo, cuidado con eso, porque hay mucha gente teniendo sueños y teniendo visiones y la respuesta que Dios les está dando es su ídolo en su propio corazón. Así que aquí, por eso yo siempre pedían conversas, pidan confirmación, consúltenlo con la Biblia, ríndanse, ríndanse. Señor, me rindo, yo no sé, yo te lo pido, pero yo me rindo, ¿verdad? Si tú no quieres, yo no lo quiero, yo no quiero nada que no venga de ti, Señor, yo me rindo, amén, que se haga tu voluntad. Y yo se los digo también, por ejemplo, con algo personal mío, que es lo de la pareja. A mi Dios me ha ido haciendo rendirle cada cosa de las características de la persona con la que a mí me gustaría estar de por vida, pero así que ya yo solo le digo: Señor, que te ame a ti y que respire. Ya está. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Porque ya, o sea, yo, Señor, va, o sea, no, no, ya, yo, o sea, no, o sea, cero, o sea, y si tú quieres, y si quieres como tú eres mi esposo, tú eres mi Ishi, ya, listo. O sea, no hay que venir con ídolos en el corazón, y esto es como muy importante. Luego también, y ya con esto terminamos esta respuesta, hay que tener cuidado porque la carne habla y el enemigo habla. Son tres las voces que podemos escuchar: a Dios, al enemigo y nuestra propia carne. Entonces aquí, ojo, cuidado, porque ese sueño puede venir de tus propios, bueno, yo creo que lo de la carne sería el ídolo, ¿no? Como también un poco hablando. Exacto, entonces eso ahí, y el enemigo da sueños, obviamente también. Yo siento que también tienen como dos formas diferentes de hablar. O sea, yo siento que cuando también Dios no te quiere asustar, Dios no quiere que tú vivas en terror. O sea, hay sueños y cosas que yo digo: no, o sea, ¿tú crees que Dios quiere que tú estés así de preocupado porque estás soñando todos los días con una cosa horrible? Eso no viene de Dios. Dios es paz, Dios es luz. En Él no hay oscuridad. Entonces, yo ahí digo: espérate. O sea, obviamente Dios nos puede dar advertencias en sueños y hay que, Señor, o sea, hay que orar, pero luego cuando una cosa es terrorífica y es horrible, y ahí, ojo, o sea, el enemigo quiere, él vino para matar, destruir, mentir, así que tenemos que saber también que el enemigo pues puede hablar. Por eso yo les digo que cuando tú quieres tener intimidad con Dios, el arrepentimiento es demasiado importante, porque el arrepentimiento es o sea, cierra las puertas que abrió el pecado. Si tú no te arrepientes y te la pasas, bueno, haces cosas que no le agradan a Dios y pretendes escuchar la voz de Dios, créeme que ahí abriste una puerta que el enemigo va a tener ahí. Un acceso que le estamos dando. Ah, exacto. Entonces, por eso el arrepentimiento, una persona que viva completamente arrepentida, y que le diga al Señor: Señor, pero es que muéstrame que si he hecho algo malo, muéstrame. Sí, porque a veces uno mismo no lo identifica y cree que está haciendo todo bien y resulta que no, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de mostrarnos eso. Por eso es importante estar en esa
en esa conexión, esa comunión diaria y en ese arrepentimiento diario que hace mucho énfasis. Es muy importante. Amén. Y bueno, ya una última cosa que es un consejito. Hay sueños de Dios que son meramente informativos, es decir, para informarte de sus planes. Y esos sueños uno no tiene que hacer nada, uno solamente tiene que esperar que Dios haga lo que él tiene que hacer. Entonces a veces la gente tiene un sueño y de verdad viene de Dios ese sueño, pero tú quieres hacer el trabajo de Dios y hacer como que tu parte para que se cumpla, como cuando Abraham recibió la promesa y se casó, perdón, se acostó con la criada egipcia, con Agar, y tuvieron a Ismael. Mira todas las consecuencias que ha traído esto. Entonces, por querer ayudar a Dios. Entonces, yo siento que hay sueños que son simplemente Dios te está informando de un plan de Él y no es necesario que hagas nada, más que tengas fe y esperes, porque a lo mejor Él te está dando ese sueño es porque, así como José, vas a pasar por un proceso de espera, en donde tienes que estar pues firme y que Dios cumplirá su tiempo, pues, ¿me entienden? O no hagas nada al menos que Él te lo diga, pues, obviamente. Claro, claro. Yo tengo aquí un par de libros que yo siento que me ayudaron con a entender un poco los sueños, los dones espirituales. Uno lo van a encontrar por internet, es de Gille Ávila y se llama Dones del Espíritu. Yo ese sueño lo leí, Lo he escuchado. lo, Dones del Espíritu. lo leí hace muchos años, me lo prestó una amiga, yo lo leí en papel, pero vi que estaba en Google, lo van a encontrar en PDF gratis. O sea, se llama Dones del Espíritu, pues léanlo, es de Gille Ávila. Y luego hay un libro que yo se lo recomiendo, lo único es que está en inglés. Yo lo compré online con un amigo mío, es de una pastora que ella Dios le habla en sueños y escribió como un libro bien chévere que se llama Dreams, A Window into Your Destiny. Es de Amy Coelho. Yo lo imprimí porque nosotros compramos y nos llegó online el PDF. Y yo siento que este libro para mí ha sido como muy clarificador con respecto a muchas cosas. Ella es una pastora, o no sé si es pastora, creo que no, pero es una mujer evangélica, cristiana, que ella como empezó a buscar a Dios para que ya Dios le hablaba, pero ella quería como saber interpretar qué era lo que Dios le estaba diciendo. Y ella empezó en las madrugadas a leer la Biblia, decía que se levantaba todos los días a las 3 de la mañana a leer la Biblia y leerla y orar porque el Señor le revelara las cosas, ¿no? Que como que le diera no solo el sueño, sino la interpretación. Y después ella dice que se quedó dormida y empezó a tener sueños conscientes en donde ella era en el sueño, ella veía el sueño, pero ella era capaz de en el sueño escuchar a Dios y responderle y decirle, o sea, ella veía el sueño y decía, Señor, ¿pero qué es eso? Y Dios le decía, eso es esto. Wow. ¿Y qué es esto? Eso es aquello. Entonces, el libro trae como muchos ejemplos y siento que es bien bíblico. O sea que si lo pueden conseguir, yo se los recomendaría. Repite el nombre de los libros, de quien quiera tomar nota. Dones del Espíritu, de Gille Ávila. Ay, yo creo que es ese. Si no me equivoco, Dones del Espíritu. Si no, después yo te los mando a decir contigo, Vero. Porque aquí puse el link, pero yo sé Cuando que este libro... de todas maneras, cuando cuelgue este video para que quede ya permanentemente, voy a colocar entonces esas reseñas de esos libros para que los que quieran pues puedan ir y buscarlos. Y el otro es de Amy, como A-M-Y, Coelho, C-O-E-L-L-O, y se llama Dreams, A Window into Your Destiny, como sueños, una ventana a tu destino. Y bueno, y esta señora yo la conocí yo no sé si ustedes han escuchado a Sid Roth, que es un viejito que es judío mesiánico, que él tiene como un programa que se llama Es Sobrenatural, donde él entrevista a mucha gente. Bueno, esta gente son gente que escucha a Dios, que ha tenido como encuentros sobrenaturales, que han escrito libros, y de hecho ella fue como a presentar su libro. Y ahí la conocí y me quedé como con esa referencia, y bueno, después mi amigo lo compró y me lo pasó, pues. Qué bueno. Gracias por compartir también con nosotros esas herramientas, esos recursos que nos pueden ayudar a ir un poco más a profundidad.
Bienvenidos a todos los que se están incorporando. María Ángel está por ahí. Bienvenida, bendiciones a todos los que están llegando. El Señor les bendiga muchísimo. Como les veníamos diciendo, este es un live en donde estamos hablando sobre cómo escuchar la voz de Dios, tener una relación íntima con Él, con una invitada súper, súper, súper especial, Agni Sánchez, que además es mi prima, que tiene una relación Hola a todos. hermosa con el Espíritu Santo. Así que bueno, esto está súper bueno. Si quieren ser bendecidos, pues abran su corazón. Gracias a todos los que están dando tap tap, los que han compartido, los que han enviado sus regalitos. El Señor les bendiga mucho. Yo sé que esto va a ser, está haciendo esa semilla que el Señor está regando en nuestros corazones para que una vez que el Señor, que sea el tiempo del Señor, pueda dar los frutos que Él espera para con nosotros. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Ok, esto ya lo vimos. Esta pregunta me encanta. Esta me encanta, prima. Aquí vienen los testimonios. Exacto, esa es la parte de los testimonios. ¿Puedes contarnos algún testimonio en donde Dios te respondió de manera muy específica a tus preguntas? Ok, sí, claro. Los testimonios, que amamos los testimonios. Ok. Bueno, yo creo que, mira, uno de los sueños más especiales yo creo que yo he tenido de Dios y que se cumplió, y bueno, y se cumplirá, porque hay cosas que todavía en ese sueño yo creo que más adelante las veré. Cuando yo empecé a tener esa relación con Dios, ¿verdad? Que yo les conté al principio, que yo empecé a ir a la iglesia, leer la palabra muchísimo, bueno, ya empecé a transformar mi vida. Yo dejé de salir los fines de semana, entonces, claro, ¿qué hacía yo los fines de semana cuando yo no salía? Pues me quedaba leyendo la Biblia en las noches, los sábados en la noche. Mi cita era con Dios. Entonces yo pues leía la Biblia, oraba, hablaba con él, tal y qué sé yo, y yo me acostaba como siempre preguntándole cosas. Entonces yo, ay Señor, ¿cuál es mi propósito? O sea, yo quiero saber, en ese momento le preguntaba, no, ¿por qué tú me creaste? O sea, yo creo que tú tienes un propósito para cada quien, que hay algo que cada quien pues vino a hacer a este mundo. Y yo quiero que tú me digas por qué me creaste a mí, para qué. Y me quedo dormida y tengo este sueño en donde veo libros. Y entonces en los libros yo veo, así como por decir que es mi libro, pero yo veía un cartón de leche como los cartones de leche de antes, que son de cartón, valga la Sí, redundancia. sí, los cuadraditos, Ajá, los y chiquititos. decía así, el libro era solo un cartón de leche y decía leche. Y yo veía como puros libros así, ta, 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 ta. Y yo decía, en el sueño yo como que interactuaba hablando con Dios, ¿no? Entonces yo, ¿qué son estos libros? Y entonces Dios me decía, esos son tus libros. Y yo, pero ¿quién los va a leer? Y entonces el Señor me mostraba como cuando uno va, o sea, imagínate como un juego de básquet o algo así, como las gradas de básquet, como en una cancha, como las gradas, y muchos bebés y niños como en pañales, Ujú. claro, como bebés y niños toman leche, ¿no? Entonces me decía, Ajá. entonces esta misma voz que hoy en día sé que es la voz de Dios, pues me dice, pues tus hijos espirituales. Y yo, y ahí me desperté. Y entonces yo, wow. Entonces, claro, esos sueños yo me quedé callada y yo nunca se lo conté a nadie, ni lo anoté. O sea, era una cosa que yo ni lo verbalicé, esto no lo podía saber nadie. O sea, nadie. Cuando vino la pandemia, yo estuve una época como muy deprimida, me pasó algo, estuve como muy triste, yo no quería hacer nada, yo que Señor, mándame a África, yo quiero predicar en África y no quiero saber más nada del mundo, así pues. Y entonces, para salir de ese hueco, yo empecé a pedirle como oración a mis pastores, a otros líderes de mi iglesia y a esta amiga Cintia Rodríguez, que es profeta. Y ella me dice, ya estábamos como en agosto de la pandemia, ya podíamos salir un poco, y ella me dice, vente para mi casa porque yo creé como un espacio de oración donde quiero que nos reunamos a orar, busquemos a Dios, leamos la palabra, tal. Y de hecho eso fue el comienzo de una serie de reuniones y de eventos que hacíamos en esa casa increíbles. Pero bueno, en esa época ella pues era de una persona porque con la pandemia pues no podía Sí. tampoco bululú pues. Y entonces ya, ay amiga, bueno, yo como llorando con esa depresión, y ella se puso a orar por mí y en eso ella me dice, Annie,
¿sabes qué? El Señor me muestra que tú escribes libros. Y yo me quedé de piedra. Yo, ¿qué? Me dice, sí, y es más, así te dice el Señor, escritora, empieza a escribir. Y yo me quedé, Dios mío. Y yo, ¿pero qué voy a escribir? Y yo qué sé, me dice ella, pregúntale a Dios. Y entonces ahí, ay, prima, no te escucho. Y ya vi. Ok. Y Ahora, entonces ahí empecé a buscar a Dios como para ver qué quería Dios que yo escribiera. Entonces yo, ay Señor, ¿qué quieres que escriba? ¿Qué quieres que escriba? Y en una de esas, el Señor pone en mi corazón, como que yo en esa época, a todos mis amigos y a toda la gente con la que yo me relacionaba, siempre me preguntaban como que, me pedían oración, ¿no? Y me decían como que, ay, es que yo no sé orar como oras tú. Es que Dios te escucha a ti. Y esta frase era como que continuamente. Entonces yo, repetitiva. ajá, exacto. Entonces el Señor me recuerda eso, me lo pone en la mente y me dice, vas a escribir un libro sobre cómo orar. Y yo, ok. Pero ¿y qué va a tener ese libro? O sea, como que yo, hazme el esquema, el esqueleto, yo necesito que... El guión, Sí. Y me dijo, vas a hablar de quién soy yo, vas a hablar de el Padre Nuestro como una estructura de oración. Que, o sea, explícalo, como que el Padre Nuestro es un modelo, no para repetirlo como sin entenderlo, sin concientizarlo. ajá, eso, sino como que es un modelo. Vas a hablar de él y vas a hablar de tips para orar, el agradecimiento, la fe, bueno, todas las cosas que hemos nombrado aquí y más. Y entonces de ahí pues salió este libro, que es Yo al que también lo llamo tengo. Sinodalidad. Ahora mismo está siendo reeditado, no, no está disponible para la venta, pero pronto lo estará y ya les mandaré a decir con Verónica, está Sí, tenemos a través de pendiente. Amazon. Y bueno, pero fue increíble porque yo hoy en día, o sea, y durante ese proceso, porque fueron años, o fueron como 3 años, creo, escribiendo el libro, yo vi a Dios seguirme soplando cosas para el libro, pues. O sea, escribe esto, o sea, cosas increíbles. Yo me acuerdo una vez que yo estaba escribiendo sobre la importancia de la humildad, de orar con humildad. Y yo, Señor, no tengo un testimonio para esto. O sea, no tengo. O sea, no se me ocurre nada. No tengo ningún testimonio para esto. Yo me acuerdo que yo dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Me voy. Voy a ir a comer, voy a dar un paseo, tal y qué sé yo, y sigo escribiendo después. Y me fui a leer y tal. Y yo me acuerdo clarito que el Señor me dice, una de las veces que Dios me ha hablado audible, me dice, Vanessa. Y yo, claro, y me acordé del testimonio que hoy está en el libro, que es el testimonio de Vanessa, bueno, una amiga que le pasó algo que fue como muy humilde de ella, la forma en la que ella pidió ayuda para que se resolviera lo que ella le estaba pasando, pues. Entonces, y así fue durante todo el libro. Yo hoy en día, de hecho, lo leo y yo digo, ay, Señor, de verdad que esto fuiste tú. Sí, Y realmente cuando el Espíritu Santo comienza a usar a uno, tú después que ves las cosas, tú dices, esto esto, lo dije. Wow. yo lo digo, yo lo leo y yo digo, pero ¿de dónde salió esto? O sea, yo sé mis límites y conozco, o sea, yo no digo que yo no sea inteligente, pero yo sé hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde, y Claro. yo veo a Dios. Y entonces yo siento que eso es una de los sueños que se han cumplido, ¿no? Y que Dios me De reveló. que Dios te ha dado alguna revelación, te lo reveló varias veces, luego te habló por medio de alguien, ¿correcto? Y después entonces materializó todo lo que él te había dicho. O sea, qué Sí, hermoso es el con el Señor. libro fue increíble, así fue. Qué hermoso y qué testimonio tan poderoso. A mí me Este, encanta como tú puedes decir, sí, el Señor me dijo, yo escuché, Él me dijo esto, me dijo aquello, y esta es la demostración, este es uno de los tantos testimonios que ella, bueno, no va a compartir obviamente todos, pero sí algunos. Aquí está lo que el Señor le mostraba a ella en sueños, vas a escribir, Él guió absolutamente todo. eh, Aleluya, Jesús es bueno, santo y es amén, real. Qué amén. Y, hermoso testimonio, prima. ¿Tienes algún otro testimonio que quieras sí, claro. contar hoy? Voy a nombrarles cositas así como, y si yo veo que hay una de esas, vale la pena contar el testimonio, se las cuento. Pero, por ejemplo, a mí Dios me guía mucho sobre qué predicar. Yo cuando voy a predicar o cuando voy a hablar algo en un video o lo que sea,
yo no hablo lo que yo quiero, sino que yo busco a Dios. Y yo le pregunto, Señor, ¿qué quieres tú que yo hable? Entonces, él me da el tema, pues, por decirlo de alguna manera. Habla de tal o predica sobre esto. Entonces, claro, luego ahí es donde yo siento que veo mucho la mano de Dios, porque entonces, no, es que no sé cómo explicarlo. O sea, como que cuando yo hablo lo que Dios quiere que yo hable, wow, o sea, la gente, es como que la gente lo nota. Y entonces tú luego ves como el feedback, como la gente, y tú dices, no, pero es que de verdad esto fue Dios. O sea, Dios No, me y que dice, las personas sí, te exacto. confirman que Dios está hablando, que tú estás hablando lo que el Señor pone en tu corazón, que ya tú obviamente te lo pediste a Él, y las otras personas confirman que te está usando porque era quizás una pregunta que tenía, alguna duda, algo así. Así es. Luego también, cuando estoy fallando, me avisa, me dicen que si tengo que arrepentirme de algo. Amén. Cosas muy locas, como por ejemplo cuando necesito algo y él me guía para comprar algo más económico. Sí. Esto es muy loco. Pero de decirme, busca en tal tienda tal cosa. O sea, necesito algo y yo, ay, pero es que eso es tan caro. Pero el Señor, así que yo digo, y cuando busco, era la oferta. Y yo digo, no puede ser esto. Qué bello, qué belleza. Si tú me contaste del micrófono Y que luego también, ajá, que el Señor me había dicho, todavía me faltan más cosas para que el micrófono pueda funcionar, pero el micrófono lo conseguí más barato. qué Luego bueno, qué bueno. también mostrarme que tengo que orar por algo, o sea, decirme como cómo orar por algo. Eh, si hay una oración, eh, algo así como que esté pasando a nivel espiritual, el Señor decirme, mira, ora por esto así. O sea, me da como las palabras De cómo orar, de cómo orar, exacto, otro nivel. por esto hay que orar así. Y bueno, luego, no sé si quieres pasar a la siguiente pregunta, Vero, Sí, que y se relaciona bastante. que se relaciona Cuéntanos así. alguna experiencia en donde él te haya revelado algo y luego viste el cumplimiento de lo que te dijo. Ok. Es lo que venimos hablando. Exacto. Por ejemplo, hay una que está, fue muy interesante. Mira, el año pasado, yo con una amiga nos fuimos a la playa, a una playa aquí que es muy linda, que de hecho fue el señor la que nos recomendó, porque yo estaba medio reacia porque es medio lejos. Pero bueno, nos fuimos como un fin de semana, tal. Y una de las cosas que yo quería hacer durante esos días en esa playa y que yo convencí a mi amiga de ir a esa playa por eso, es un parque que está dentro de esa ciudad, o sea, como de ese sector, que es un parque muy lindo que tiene, ¿cómo se dice? Bueno, es como que la vegetación es diferente. Hay cosas, ¿cómo se dice? Como es raro, pues, ¿me entiendes? El caso es que llegamos a la playa y cuando estábamos ahí la primera noche, al día siguiente nuestra idea era ir a este parque. Y en la noche el Señor me dice, no vas a ir para allá. Y yo así como que, Señor, pero yo la traje a ella por esto. ¿Cómo que no vamos a ir para allá? Bueno, en fin. Ese día venían unos amigos también que iban ida y vuelta. Y cuando ellos llegaron, pues llegaron tarde, tal y qué sé yo. Bueno, pasaron muchas cosas y al final no pudimos ir. Entonces yo dije, era esto lo que el Señor me quería decir, que era muy tarde para poder ir, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, bueno, no pasa nada, vamos al día siguiente, ¿no? Entonces yo en la noche, el Señor me vuelve a decir, no van a ir, no van a ir. Y yo, ¿y qué? Pero, ¿cómo que no vamos a ir? Y yo, Señor, ya van 2 días, yo traje a mi amiga por esto, ¿y cómo que no vamos a ir? Y yo, ay, amiga, de verdad, perdóname, le digo yo, no sé, no sé, o sea, me da demasiada vergüenza, vas a decir que soy una loca, no sé, pero es que yo escuché que el Señor me dijo otra vez que no debíamos ir para allá, y yo así toda, bueno, en fin. ¿Y sabes lo que pasó? Yo le digo una cosa, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, le digo yo, porque yo no entiendo, o sea, no estoy entendiendo. Vamos a intentar ir, o sea, no perdemos nada y vemos qué pasa. Pues nosotras nos vamos muy oriundas con nuestra bolsa de playa y tal, y Muy cuando llegamos foronda, que dice Alison. Muy foronda. ajá, oronda, con nuestro bolso de playa, y cuando llegamos al sitio, al lugar,
donde se compran los tickets de autobús para ir al parque, nos Ay, dice, Dios. no, es que ustedes no pueden ir para allá porque hay alfa rojo, y nadie puede ir al parque porque esto significa que hay mucho viento y hay peligro de incendio. Wow. Entonces, no, ustedes no van a poder ir, pues, o sea. Entonces nosotras subimos, pero subimos como al faro que está arriba, pero no nos dejaron bajar a las playas que se baja como por la montaña. O sea, tú bajas, subes y después bajas a pie como por unos caminitos a la escala. Y yo le dije, bueno, amiga, mira, era esto. Y ella quedó tan sorprendida por eso que ella todavía, hoy en día, cuando yo digo algo como que, ay, es que Dios me dijo esto, ella le dice a la gente, es verdad, porque una vez estábamos en la playa y Dios le dijo algo y eso no pudimos viajar. Ay, no, graciosísimo. Luego Ay, Dios. también me estaba acordando hoy, Vero, Dios lo trajo a mi Ah, mente, que tú estás aquí en esto. Por ejemplo, cuando yo le preguntaba, cuando fui a Venezuela, que le preguntaba al Señor por el médico al que debíamos llevar a Jonás, ujú. y surgió un médico como que mi papá recomendó que tenía Wow. para mi hermano es autista y él en ese momento estaba convulsionando. El caso es que en medio de toda la situación, nosotros, bueno, te queríamos cambiar de médico y una persona nos dio, ¿cómo se dice? Una recomendación de un médico que trata convulsiones como con personas con autismo. Pero claro, como yo sé que eso de los médicos, uno no sabe, es delicado, yo, Señor, yo necesito que esto venga de ti. Confírmamelo tú. Claro, en la no, Vero estaba buscando médicos también, ella estaba preguntando en Barquisimeto a ver quién tenía el médico. Y yo me acuerdo que me acosté a dormir y el Yo soy de señor me... Barquisimeto también, o sea, somos Ajá, del somos del mismo misma pueblo, ciudad de misma Venezuela. ciudad. Ajá. Exacto. Y entonces yo puse el teléfono, yo en las noches pongo el teléfono en modo avión y me acuesto a dormir. Cuando me acuesto a dormir, el señor me muestra que yo en la mañana recibo un WhatsApp. Porque claro, yo me acuesto también orando, Señor, muéstrame esto, es esta tu voluntad, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Y en la mañana cuando me levanto, que prendo el WhatsApp, tengo un mensaje de Vero con el nombre del mismo médico y el teléfono que yo tenía y la dirección que yo tenía del mismo médico. O sea, el señor me confirmó que el médico al que quería que lleváramos a mi hermano, y de hecho lo llevamos y el médico le dio las medicinas correctas y él dejó de convulsionar. Entonces, por ejemplo, ese es otra ejemplo Y te de lo había dicho, de hecho te había dicho que ibas a recibir un WhatsApp, o sea, un WhatsApp imagínate, tuyo. Ajá. imagínate, Y en la mañana cuando quité fue el primer mensaje que vi, yo quité el modo avión y entró tu mensaje con el nombre del médico wow, en WhatsApp. Eso fue, qué bueno, una bello. cosa muy increíble. Luego también, y esto yo lo agradezco demasiado, el Señor es demasiado bello, las veces que Dios me ha dicho cómo vencer en lo espiritual. Yo he sido he recibido como mucho ataque espiritual por mi pasado, bueno, como yo les dije, pues hubo cosas que hice antes de ser cristiana. Y entonces, claro, ha sido para mí en momentos determinados. Hoy en día ya, gracias a Dios, muchísimo menos, yo diría que casi nada o muy poco, gracias a Dios, porque he Gracias a Dios. pasado por procesos de liberación, del Señor tratando con muchas cosas, ¿no? Pero cuando yo comencé a recibir, una época en que comencé a recibir muchos ataques espirituales durante meses en la casa donde yo vivía antes. Y recuerdo que el Señor en esa época, yo empecé a ayunar, a orar, porque eran meses que yo no dormía, como por esta situación. Entonces, nada, me pongo a ayunar, me pongo a orar y yo, Señor, yo te necesito porque yo no estoy durmiendo. O sea, yo dormía 2, 3 horas en la noche porque escuchaba ruidos, cosas, bueno, horrible. Y en eso el Señor me muestra en un sueño a una pastora de Barquisimeto, que es la pastora Gladys, que ella es como tía política de mi mejor amiga. Y el Señor me dice en el sueño, o sea, escucho la voz de mi mejor amiga que me dice, llama a mi tía. Entonces yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces cuando me levanté, le pedí a ella el teléfono de la señora Gladys, la pastora Gladys, la llamé por teléfono y la pastora Gladys fue la que, por teléfono, empezó a orar por mí, me dijo que tenía que arrepentirme de un montón de cosas de lo que había hecho en el pasado, orar por un montón de cosas hasta de todo para atrás, una locura. Pero
oró por mí y esto fue lo que trajo como esa libertad. Entonces fue como que Dios me dijo la persona que tenía que orar por mí en ese momento. Y luego también Wow. en otros momentos que he tenido ataque por otras cosas, porque han sido, Ese es un tema bueno, bien interesante que vamos a tocar posteriormente, con el favor de Dios, si el Señor nos lo permite. amén, en el nombre de Jesús. Luego también hubo otro momento que también fui atacada, pero esa vez fue por brujería. A ver, que yo les digo, que a mí me ha pasado de todo. Yo aquí, este es el primer, yo sé por qué Dios me mostró muchos libros en ese sueño. Es porque yo creo que yo tengo para contar historias. Uy, Dios mío, Sí, esto pica y total, se total. extiende. Sí, Como sí, es polvo. así. Ay, Dios, Es así. yo sufre, pero bueno, Para la gloria de Dios. para la gloria de Dios. Y hubo una vez que el Señor también me reveló la estrategia, como que en ese ataque que yo estaba recibiendo, que no se iba con nada, ni que oraran por mí otras personas, no se iba con nada. Y el Señor me mandó a hacer un ayuno que yo lo hago todos los años en octubre, que es el ayuno de Yom Kippur, que es un ayuno que hacían los judíos, que es el ayuno del arrepentimiento, que se hace justo después del Año Nuevo Judío. Y yo lo hacía con una iglesia cristiana, pero que ellos lo practican, que es la iglesia de Cintia. Y ese año lo hice con ella y haciendo ese ayuno en una conversación, porque la instrucción de Dios fue, haz el ayuno. Y en medio del ayuno, Dios me dijo, habla con Cintia. Y en esa conversación con ella me dice, amiga, ¿sabes qué creo yo? Que ya tú estás peleando en tus propias fuerzas y que lo que Dios quiere es que tú te arrepientas y dejas que sea Él el que pelee. Que Y pelee eso por fue, exacto, que pelee por ti. Me dice su palabra, caerán mil a tu lado, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Dice su palabra, que Él mandará ángeles a protegerte. Dice su palabra, Él peleará por ti y tú estarás tranquila. Ya no pelees más, no hagas nada, arrepiéntete porque yo creo... Y yo así, ay Dios mío. Entonces esa noche yo, entre lágrimas, me arrepentí porque yo le dije, Señor, ya yo estoy peleando yo y yo no voy a pelear más. ¿Sabes qué? Esta noche lo único que te voy a pedir es que pelees tú y yo estaré tranquila. Me acosté a Amén. dormir bien, yo Éxodo, oré Éxodo cortito. 14, 14. Amén. Oré cortito y me acosté a dormir y ahí santo remedio paró. Amén. Entonces es como que yo siento que, y eso me encanta porque yo siento que Dios nos da las estrategias cuando tenemos pruebas, cuando estamos pasando por cosas espirituales. O sea, Dios, ¿quién más sino Dios que Amén. conoce el mundo espiritual y que tiene toda potestad para decirnos cómo vencer? O sea, y eso yo lo valoro demasiado. Y bueno, así como esto de Dios mostrarme dónde yo voy a trabajar, pero esto ya se va a acabar, ¿verdad? Eh, Tenemos, yo creo, unos minutos. Mi esposo me acaba de colocar, John, me imagino que tiene que hacer algunas cosas, pero Ok. todavía podemos, yo creo Sí, que sí, podemos sí. culminar esto, eh, eh, hacerlo, acortarlo un poco, pero sí podemos Sí. terminar las preguntas. Bueno, y así un montón déjame leer, pero Testimonio. creo que tengo muchísimos testimonios. El Señor mostrándome dónde iba a trabajar, revelarme fechas de cuándo tengo que viajar. O sea, yo, Señor, ¿debo viajar o no para Venezuela? Sí, Y Él me dice me la consta. fecha, muy loco, ¿verdad? O decirme que tengo que hablar con una persona, invitarla para la iglesia. Y bueno, pues así pare de contar. O sea, que Dios Qué es hermosa. bello. Él Sí, habla a sí. través de muchísimas cosas, de Sí, es muchísimas formas. que yo estoy convencida de que esto es obra del Espíritu Santo, pues haberte traído hasta aquí para que tú puedas darnos ese testimonio, porque yo sé que hay muchas personas que necesitan escuchar esto, o que de repente hablan con Dios, pero solamente en algunas áreas. Y yo, por cierto, me llega ahorita al corazón recordando que Dios me hablaba en estos días y me decía algo así, yo lo tengo anotado, pero me decía algo como que lo incluyamos en todas las áreas, como que no lo excluyamos de algunas áreas de nuestra vida, sino que realmente sea un todo en nuestra vida. Y no es aquí sí, Amén. aquí no, aquí sí, aquí no. Entonces, cuando nosotros le damos el primer lugar, lo incluimos en todo, pues entonces él va a estar en todo, ¿no? Así como los Amén. testimonios que está dando Annie hoy. Ani, ¿alguna vez sentiste que Dios estaba en silencio? Y bueno, vamos, esta y la de abajo, ¿qué haces cuando no sientes nada? ¿Alguna vez sentiste que Dios estaba en silencio? ¿Y qué haces cuando no sientes nada? Eh, pues en momentos donde estuve demasiado preocupada o angustiada, o sea, como demasiado alterada, yo siento que cuando tú estás demasiado triste, ese es un ruido muy grande, o sea, o demasiado enojado o alterado por algo. O sea, como que es que ahí
o demasiado preocupado. O sea, yo siento que ahí el Señor es como que esta mujer necesitas calmarte para escuchar. Y ahorita vamos a decir algo que va con eso. Y la siguiente pregunta, que qué hago cuando no siento nada, pues buscarlo, o sea, tratar de apartarme para buscarlo. Ahí es donde digo que entra el ayuno, la oración, porque es necesario a veces como callar el ruido para acercarse a Él. Y yo siento que la historia de Elías en la cueva habla mucho de eso, cuando Dios le dice a Elías, él está metido en la cueva, ¿verdad? Deprimido, huyendo de, no me acuerdo cómo se llamaba esta señora, si alguien lo puede recordar. Él está metido en la cueva y ya va, es Primera de Reyes 19, voy a leer a partir del verso 11. Ujú. Dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, él estaba en el silbido apacible y delicado. O sea, que yo siento que, ¿cómo escuchas tú un silbido apacible y delicado? Pues si hay mucho ruido no lo vas a escuchar. Entonces, eso es como un susurro. Si yo estoy hablando así bajito y ustedes me quieren escuchar, ¿qué tienes que hacer? O sea, si una persona te habla así, te susurra, ¿qué tienes que hacer? Acercarte mucho, ¿verdad? Para poderla escuchar. Y yo siento que eso es lo que hay que hacer. O sea, cuando tú no escuchas, acércate más. Ayuna, ora, búscalo. Y de hecho, antes de terminar, yo les quería dar un consejo. Déjame buscarlo por aquí. Eh, ok, que le preguntes cosas. Esto no lo habíamos dicho. Sé muy intencional también en lo que tú quieres que Dios te diga. O sea, no entres con 200.000 preguntas. Entra con una y pregúntale por esa y dile, Señor, tal cosa. Te voy a buscar por esto. Y empieza con eso y búscalo por eso. Y sobre todo eso de preguntarle, de lo que decía Vero, de involucrarlo. Porque hay gente que dice, ay no, que mi Dios no me habla, pero tú le estás preguntando, le estás diciendo, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Entonces, involúcralo, porque dice Isaías 45:11, así dice Jehová el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Dios quiere que tú le Le preguntes. preguntemos. Claro, porque si no le preguntas y si no estás, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. O sea, tienes que ser perseverante en Claro. esto. Y luego anotar las cosas que Dios te diga. O sea, si Dios te dice algo, se te va a olvidar si no lo anotas. O sea, busca, bueno, es verdad que a veces si el sueño es muy impactante no se te va a olvidar. Sí. Pero, o sea, si Dios te empieza a Pero hablar hay cosas, detalles que a veces se pueden olvidar y son sí, importantes también. anótalo, porque yo siento que el anotar las cosas es como atesorarlas y entonces Él te da como más. O sea, no ignores y si te manda a hacer algo, obedécele. Amén. Y orar mucho con Amén. la Así palabra es. también, con todos esos versos que hemos hablado aquí, ora con esos versos. Ora con la palabra tiene poder. Amén. Así Entonces, es. y con perseverancia, como la viuda y el juez. Señor, hazme justicia con mi adversario. Pues Señor, háblame, háblame. Y Él Sí, lo va sí, a hacer. ser insistente, pues. Así soy yo. Amén. Porque me dice, bueno, hija, es esto, es esto. Qué bueno, gloria al Señor. Prima, ¿qué le dirías a alguien que quiere escuchar la voz de Dios, pero no sabe cómo? Bueno, yo creo que aquí volvemos un poco a lo que estábamos hablando al principio, de que tenga la Sí, fe de un niño. Eh, Tienes que creer o sea, con todo el corazón de que esto es posible. amén. Y en esa comunión con Él, si tú lo buscas de corazón y tienes fe, yo creo que esto va a pasar. O sea, por ejemplo, yo en las personas que yo veo que Dios no les habla, la mayoría de ellas es porque no lo creen. O sea, no creen que esto sea posible. Yo digo, bueno, pero si no crees, pues Claro. No, y hay un versículo que en particular a mí ha ministrado mucho en mi vida y siempre oro con esa promesa porque
es poderosa. Es Jeremías 33:3 que dice, clama a Clama a mí mí. y yo te responderé. Entonces, Él nos está diciendo, clama a mí, o sea, búscame, pregúntame, que yo voy a responderte. Y eso está en la palabra de Dios. Eso no es algo que nosotros decimos porque lo queremos decir. Está ahí y cualquiera de nosotros puede ir a buscarlo en la palabra. Amén. Así Amén. es. Y leer mucho la Biblia antes de dormir, también léela, estúdiala, ora. Profundiza, Muchísimo. claro, Sí, profundizar. exacto. Entra en su presencia, en adoración, así como haces con Vero, que hacen con Vero. Sí, prima, podemos orar por las personas que están aquí, aquellas que Amén. quieran tener una relación con el Señor, quizás tengan dudas, no saben cómo comenzar. Me gustaría que tú, que eres testimonio vivo, ya lo hemos escuchado, de, de comunión con el Señor, de escuchar su voz, su dirección, su revelación. Puedes orar por todos los que estamos aquí, pues incluyéndome. Antes de despedirnos, me encantaría que pudieras hacer eso. Claro que sí. Amado Dios, gracias Señor por la oportunidad que hemos tenido en esta tarde de hablar de ti, de hablar de tu palabra, de hablar del poder de tu Espíritu Santo, Señor, en todos los que creemos. Te damos tantas gracias, nos sentimos bendecidos por tenerte a ti, Señor, porque contigo todas las cosas son posibles. Gracias porque hoy estamos viviendo lo que tú profetizaste a través de Joel, Señor, y creemos y proclamamos, Padre, como dice tu palabra, que los jóvenes verán sueños, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, que este es el tiempo porque es necesario, Señor, porque se acerca tu segunda venida, en que nosotros debemos buscar más que nunca escuchar tu voz, Señor, obedecerla para ser colaboradores contigo, Padre de los cielos. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que tú derrames tu Espíritu Santo en todos los corazones que escuchan, que están abiertos y que quieren conocerte más, que tú abras los oídos, Señor, para escuchar tu voz. Gracias te doy porque tú eres un Dios y un Padre bueno. Yo sé que es tu voluntad acercarte más y más a nosotros y que nosotros nos acerquemos más y más a ti. Padre de los cielos, yo te pido que tú mismo les enseñes a todos en su corazón cuáles son las estrategias, cuál es la forma en que ellos deben hacer, qué es lo que deben rendir, que deben también arrepentirse, Señor, para acercarte a ti, para acercarse a ti, para escuchar más tu voz. Te lo pido por Vero, te lo pido por todas las personas que escuchan, aún por mí misma, Padre de los cielos. Muéstranos todo lo que estorba, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados, perdónanos y ayúdanos a estar súper cerca de ti, tan cerca como que podamos escuchar tus latidos, Señor, y podamos escuchar todo lo que hay en tu corazón. Gracias, Padre eterno. Te amamos, bendecimos tu nombre y hoy te quiero orar por todas las personas también que todavía no te han recibido como su Señor y Salvador. Yo te pido que tú abras esos corazones y si lo quieres hacer hoy y sientes que el Señor te ha hablado y quieres reconciliarte con Él y quieres pedirle perdón por tus pecados y que Él comience a ser el Señor de tu vida, yo te pido que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Y en el nombre de Jesús te pido que me perdones, Señor. Yo sé que tú moriste en esa cruz para salvarme. Yo te acepto como mi Señor y Salvador y te abro las puertas de mi corazón para que vengas a habitar en él y tomes el control de mi vida. Te pido también que me llenes de tu Espíritu Santo y que sea Él quien me guíe desde ahora y para siempre, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Amén y amén. Amén, 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 amén. Amén. Gracias, gracias, Gracias a prima, por todos por esa escuchar. oración. La gloria es para el Señor. Quiero revisar porque no Amén. quiero que se me pase nada. Eh, bueno, lo que otro que tenía por acá, bueno, mira, justamente hoy es el Hoy es el cumple de Francisco cumpleaños. Rodríguez, el Tío, cumpleaños feliz de mi papá. Feliz cumpleaños. cumpleaños, papi, te amo. No te he llamado, pero en lo que salga de aquí te voy a llamar. Te amo, que el Feliz Señor te cumpleaños, bendiga tío, que Dios te grandemente. bendiga. Te amamos y te extrañamos. Sí, justamente iba a eso. Quería ver si había algún comentario aquí que pudiéramos responder, aunque ya estamos sobre el tiempo. Pero gracias a todos por haberse quedado, por abrir su corazón, por estar apoyando con esos tap tap, con esas compartidas. El Señor le bendiga grandemente. Yo sé que hoy ha sido un tiempo hermoso, hermoso, porque yo siento que este tema para mí, o sea, realmente me apasiona porque yo amo escuchar la voz de Dios.
Yo todos los días estoy en esa búsqueda de que Él me guíe, de que Él me siga hablando a través de sueños, de visiones, lo que Él quiera, lo que Él le plazca, pero me encanta escucharlo. Entonces este tema para mí era como que fundamental. Yo sé que el Señor guió cada una de estas cosas, incluyendo el tema hablar hoy. Estuvimos orando por esto, ¿cierto? Amén, sí, Estuvimos como dice mi hablando, hermana estuvimos mamá. orando, sí, estuvimos orándole al Señor para que Él guiara el tema que íbamos a hablar, las preguntas, las respuestas, las personas que iban a estar. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí y derrama su poder y su gracia en cada uno de los que hoy abrimos nuestro corazón. Entonces, prima, yo quiero que antes de irnos, tú nos digas cuáles son tus redes sociales para que los que están aquí, los que están aquí escuchando en vivo y los que posteriormente van a ver este video puedan ir y seguirte y, bueno, ser bendecidos a través de ti, ser bendecidos por Dios a través de tu persona. Así que cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Bueno, por Ok, aquí mismo la pueden ir a seguir a ella, a su cuenta de TikTok. No sé cómo lo que tienes que darle, creo que clic en la pantallita de ella y ahí mismo ustedes pueden comenzar a seguirla en su TikTok. sí, el TikTok es este, Ujú. que es Annie.SánchezR. Y en YouTube creo que es igual, pero sin el punto. Ah, Estoy bueno, casi segura, ya se los voy a confirmar. En YouTube es chévere porque ella coloca ahí los testimonios. Ella está entrevistando de este libro que ya les comentamos, pero se los voy a volver a mostrar. Entrevista a cada una de las personas personalmente y dan testimonio de los testimonios que ella colocó aquí en su libro. Está entrevistando a cada una de las personas en vivo y en directo. Pueden ir allí y de verdad ese canal es de muchísima bendición. Prima, disculpa, creo que te interrumpí. Vas a decir cuál es No, el tranquila, nombre. no eso, que era Annie Sánchez R, es en YouTube, o buscarme por mi nombre, Annie Sánchez, o al que llama se le abrirá el nombre del libro por YouTube, seguro que lo van a encontrar. Y por aquí, pues, Annie.Sánchez R. Y bueno, el libro pronto va a estar de nuevo a la venta, así que ya les haré saber. En Amazon lo consiguen como al que llama se le abrirá. Ahora mismo el link está activo, pero no, o sea, si lo quieres comprar no puedes, pues, porque se está reeditando. Sí, se Pero llama bueno, al que llama se le Al abrirá, que ¿sí? llama se le abrirá una guía práctica para la oración eficaz. Entonces, Amén. está increíble, yo lo he estado leyendo y ha sido de mucha bendición a mi vida. Como dijo mi prima, pues todavía no lo pueden comprar porque lo estás reeditando, haciendo algunas cositas, pero pronto estará disponible y cuando esté disponible, pues se lo vamos a hacer saber por aquí. Prima, bueno, Amén. muy agradecida de Contigo. que hayas aceptado esta invitación, que te has tomado este tiempo para darle la gloria al Señor con tu testimonio. Para mí, bueno, súper feliz, súper gozosa de haber sido yo la primera que te haya pues entrevistado y yo sé que vendrán muchos más porque hay mucha tela que cortar aquí, amén. Hay mucha tela que Amén. cortar. Entonces, gracias por Amén. eso. Bueno, mira, antes de irme, ay no, pero no lo tengo por acá. Bueno, eso te lo voy a dar entonces por privado. Gracias a todos los que se conectaron. El Señor Gracias les a bendiga todos, grandemente. bendiciones, que Dios los bendiga y que el Señor les hable. Amén, amén, lo anhelamos. Gracias María Ángel, gracias Paola, gracias a todos, a todos, a todos los que se estuvieron conectando, compartiendo, los que se mantuvieron dando tap tap. El Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar aquí. Y como siempre les digo, y esto, bueno, queda en línea con todos los que hemos hablado antes de irme, siempre les recuerdo lo que dice la palabra del Señor. Oremos sin cesar, que es justamente Amén. a hablar con Él, presentándole todo, 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 absolutamente todo. Y teniendo esa comunión con el Señor para lograr poder escuchar su voz. Amén. Que el Señor les Amén. bendiga grandemente, que su presencia los acompañe donde quiera que ustedes vayan. Y con el Amén. favor de Dios nos vamos a ver el día lunes a las 8 de la mañana. Ahorita estoy haciendo los live en la mañana para los que no lo sabían, que no habían visto por ahí. Y los invito a que vayan a la campanita de notificaciones, que por allí puede TikTok avisarles pues cuando entren live y podamos entonces unirnos a alabar al Señor, a adorar, a hablar de su gran amor. Gracias, María Ángel, el Señor te bendiga. Gracias a todos, Amén, María bendiciones, Ángela. Amén. bendiciones. Dios te bendiga también. Entonces nos vemos en el próximo live y no olviden seguir a mi prima. Bendiciones a todos. Chao, Dios los Bye bendiga. Adiós. bye. Bye bye.